Bueno, bienvenida Ire Martín. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Realmente Ire, quiero anticipar un poco, Ire fue una persona que cambió mi vida así como una cachetada. ¡Pah! Que nada, voy a estar siempre agradecida eternamente. Así que bienvenida Ire. Muchas gracias, que yo feliz de la vida, de tenerte en mi vida también y encantada de estar aquí, que tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue que empezaste allá a lo lejos? ¿Cómo fue que empezaste vos a emprender? Quiero que, igual, antes que nada, así desordenada como soy, eh, vos sos publicista y después empezaste a hacer como varias cosas, te metiste en cosas de bodas, ¿no? Hay un poco de todo. Bueno, ¿cómo empezó ese camino para Ire Martín? Pues sí, efectivamente he pasado por muchas cosas y realmente el emprendimiento me lo encontré de frente, o sea, no es algo que yo estaba buscando. Sí que he sido muy emprendedora siempre, pero nunca he tenido voy a hacerlo. Pero es verdad que efectivamente soy publicista. En ese momento anterior a emprender trabajaba como productora de grandes eventos publicitarios, espectáculos y corporativos, sobre todo publicitarios, y era un ritmo muy bestia, o sea, me comía mucho la vida, me encantaba mucho, pero me comía mucho la vida. Entonces decidí tomarme un año sabático, que me duró un mes y medio, más o menos el año sabático aproximadamente, porque yo desde los 19 años me he ido formando en temas de desarrollo personal por inquietud propia, no por, vamos, por hobby, y de terapeuta de muchas cosas por hobby y por aplicarlo a mí. Pero es verdad que como la gente me vio más libre, empezó a proponerme cosas, ¿no? De, oye, ¿y por qué no haces un curso de? ¿Y por qué no haces sesiones de? Ah, pues vale, como estaba en mi año sabático, pues bueno, vamos a experimentar y hasta hoy, ¿no? Entonces, eso se fue modificando, me fui y empecé con todo desarrollo personal porque es mi entorno donde yo me movía más con mi hobby, ¿no? Era ese. Entonces era muy fácil y era la propia gente quien me lo iba demandando, pero a mí me gustaba mi campo, a mí me encantaba la comunicación, me encantaban los eventos. Entonces dije, esto tiene que estar aquí, o sea, no puedo estar solo en la espiritualidad, ¿no? Tengo que meter esto. Entonces por eso metí otra vez la comunicación y los eventos, y por eso surgió alguna boda puntual, que fue muy leve, ¿eh? Mi paso, pues enseguida me fui porque era muy largo todo. Yo estaba acostumbrada a hacer eventos de empresa, que se tardaba muy poco en hacer cosas muy grandes, y esto un año para 4 cosas yo lo llevaba mal. Lo de las bodas lo llevé mal, reconozco. Entonces se fue fusionando todo lo que yo era, la parte del desarrollo personal, la parte de la comunicación, las ventas y demás, en lo que es ahora mi negocio, ¿no? Pero fue un camino en el cual yo me iba dividiendo entre solo desarrollo personal, solo comunicación, porque no era tan habitual mezclarlo. Ahora sí, ahora vale todo. Y todo. Ahora hacemos un milkshake y Exacto. ahí va todo. Totalmente, pero hace 8 años, que es cuando yo empecé, no era tan habitual. O sea, generaba mucha desconfianza si alguien hablaba de desarrollo personal y era publicista, y generaba mucha desconfianza si alguien o sea, se dedicaba a otra. O sea, si había mezcla, era como, esta tía no está bien, de la cabeza algo ha pasado. Entonces es verdad que yo tuve mucho conflicto durante tiempo hasta que se unificó todo y también socialmente, pues era otro escenario mucho más factible, vaya. ¿Y cuándo consideras, viste que hay como momentos bisagras a nivel personal y profesional? ¿Cuál fue ese momento bisagra que dijiste, bueno, esto está cambiando el rumbo de mi vida? Pues yo creo que es que desde el principio, ¿eh? Realmente, claro, porque te iba a decir cuando empecé a escribir el libro y demás, pero yo creo que ahí ya estaba como más posicionada la cosa, muy al principio, y por supuestísimo de cuando yo el libro que escribí, que vamos, que tengo a la venta. Aclará, tiene un libro que se llama... Sí, Sin miedo es más sexy, Emprender sin sufrir, y ese libro yo lo escribí como autoterapia, ¿eh? Realmente fue esto que me está pasando, que yo o no me sabía mover o no encontraba gente que le estaba pasando las mismas cosas, ¿no? De mezclar estos dos ámbitos tan bestia,
digo, esto lo tengo que ordenar, me tengo que ordenar yo, entonces voy a escribirlo para mí como autoterapia, para ordenarme, para no sé qué. Y luego eso le sirvió a muchísima gente como libro medicina y demás, ¿no? Que eso fue la sorpresa y oye, yo feliz de la vida. Pero ahí fue un antes y un después de, aunque me dé miedo este mensaje, aunque me dé miedo lo que estoy viendo, porque no es lo habitual, por lo menos por donde me movía yo, es que esto es real. O sea, que es que esto es real para mí y seguramente lo será para más gente. Entonces yo creo que eso fue un cambio efectivamente muy bisagra de decir, es que esto es lo que somos, o vamos con todo y a ver qué pasa. Yo creo que sí, que fue ahí. ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació? Porque realmente dijiste 19 años, eras muy chica. ¿Cómo nació esa inquietud por el tema del desarrollo personal, por el mezclar las emociones con los negocios? ¿A partir de qué? Porque viste como que decís, bueno, ese bichito que te pica y vos decís, ¿qué fue ese disparador? Pues mira, realmente mi pasión por este tema empezó a los 14. O sea, empezó a los 14 años por vivencias personales, por circunstancias complicadas en mi vida que pues yo buscaba respuestas que no encontraba, básicamente. O sea, mis preguntas requerían respuestas más allá de lo que encontraba que no me las contestaban, ¿no? Entonces, pues investigas, ves, vas a sitios que son poco recomendables, otros que sí, un poco de todo, ¿no? Que ya sabemos que hay de todo, y vas encontrando un poco tu camino. Y es verdad que no fue, o sea, ya te digo que desde los 19 años me metí como más a formarme ya más en serio y se juntó en mi cabeza solo. O sea, de repente empecé a coger clientas de comunicación, solo comunicación y ya está, y no metía nada de desarrollo personal, pero yo por dentro cuando me volví a mi casa pensaba, joder, es que si a poco que le aplique de lo que yo ya conozco, estoy segura que de tal, pero no te lo permites, ¿no? Y es como, cállate, vete a tus cosas y ya está. Y otra vez te vuelve a decir lo mismo, los mismos bloqueos que tú ya has pasado por eso encima, ¿no? Y dices, joder, es que si yo le dijese a esta persona, pero ¿cómo lo voy a decir sin tener impostor? Bueno, todo esto, ¿no? Hasta que un día te atreves y dices, oye, ¿qué te parece si, no? Así como muy... Y por ahí es por allá. A ver si tal, un poco de puntillas, ¿no? Y ves que efectivamente pues crecen el doble a la mitad de tiempo y el desbloqueo pues hace que empresarialmente avancen más y dices, vale, pues no solo me funcionaba a mí, si a ella también le ha funcionado puede haber más gente, ¿no? Pero yo he sido súper cauta con esto. Súper cauta porque al final son temas delicados. Y además hace, o sea, no sé, 15 años, 20, o sea, no se hablaba de esto. Y claro, era como hasta mal visto, ¿no? Como diciendo, esta cosa alternativa. Exacto, claro, era como eso, falta de profesionalidad y tal, ¿no? Así como muy de Harry Potter, que no es nada que ver, eso es fantasía y no es nada de tierra de profesional, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho por eso, porque además yo siempre he sido una niña que sacaba buenas notas, que hacía todo lo que se debía. Entonces, ser tan modernilla y hacer cosas raras no me iba bien. Ahora sí, pero en ese momento no me iba bien. Entonces, ha sido realmente para mí un proceso muy, muy terapéutico y muy sanador de ordenarme a mí, de permitirme ser lo que soy al final y eso también pues, ha ido creciendo mi empresa a la medida que yo he ido creciendo y me he ido permitiendo. Eso es lo que yo he ido viendo, vaya. ¿Y quiénes fueron esos mentores de Ire Martín? O sea, esas personas de las cuales aprendiste y que realmente sentís como que te van dejando semillitas dentro tuyo. Muchísima gente, porque realmente es que a poco que abras los ojos puedes aprender de cualquiera, ¿eh? Ya te digo que de un cliente, de un no cliente, de muchísima gente. A nivel oficial, por ordenar, ¿vale? A nivel oficial yo me he formado con Isabel Díaz Cano, me he formado con Enrique Corbera, me he formado con mucha gente de técnicas que a mí no me sirven a día de hoy, pero me han servido ni en su momento seguramente, pero a nivel de ordenarme por dentro y a saber lo que no quería, sí, por tanto sí que les considero mentores en el sentido de me habéis ayudado a tomar decisiones que me hacen estar aquí hoy. Entonces, aunque sean cosas que digo, Dios mío, no lo haría en la vida, pero sí considero que han formado parte, ¿no? Entonces, es verdad que lo que te he dicho sí que sigo alineada y otras muchas cosas, ¿no? Por tanto, prefiero, ¿no? Pero es verdad que sí. Y a nivel empresarial he tenido muchos mentores de formaciones pequeñas. Quien más me ha ayudado a mí siempre es Alejandro Novas. Eso es verdad que yo le contraté en 2017-18, me suena, no lo sé, sí, me va a ir a las fechas, pero por ahí, y fue brutal.
O sea, fue brutal porque estábamos muy alineados también en el mensaje, parezca o no, pero sí. Y la verdad es que me sirvió muchísimo. Y luego ya te digo que es que es muchos años, ya siempre se dice que emprendiendo un año vale por 7, pues imagínate. Entonces te encuentras de todo, muchas compañeras de profesión también, ¿no? que tienen tu misma forma de verlo y que lo aplican a su forma. Mucho de todo, muchos compañeros, muchísimos compañeros, tanto en una parte como en la otra, al final hacen que vayas pues eso, afianzando tu mensaje y afilándolo, ¿no? También hacia esa diferencia, que realmente es lo que también me importaba mucho, decir, joder, es que antes, fíjate la vida, ¿eh? Antes yo me moría porque hubiese más gente que unificase las dos cosas y ahora pienso, hay demasiada gente que hace las dos cosas, hay que diferenciarse, ¿no? Para que veamos, nunca estamos contentos, siempre hay algo. Y algo que para mí siempre, y yo suelo machacar mucho, no sé si allá se dice machacar, pero bueno, sí. Es el hecho de que siempre tenemos que dedicar un tiempo al estudio, a estudiar, a capacitarnos. ¿Cuánto le dedica Ire Martín a capacitarse para su emprendimiento, su negocio, su desarrollo personal, todo? No, mira, pues es que desde que emprendo he hecho un posgrado, una carrera que estoy en ello, aparte de cursos varios de muchas cosas, ha hecho un montón de cosas. Yo creo que en la semana, bueno, no sé si en la semana, en el mes, en el cómputo del mes, hay un 50% de mi tiempo que lo dedico a seguir formándome, investigando, porque es parte de mi trabajo también la investigación emocional, ¿no? Entonces es cierto que, aunque es formación, también es trabajo, para mí es desarrollo de negocio. Y sí que le dedico porque me encanta, porque me inspira y porque no quiero ser cabezona de tener una idea y quedarme en esa, ¿no? Creo que hay mucha gente, y eso se diferencia también mucho entre el que es experto y el que está como en ello, ¿no? Que tú te aprendes algo, lo has aprendido de alguien y te quedas con eso porque ya está. Y creo que es un poco erróneo porque va evolucionando todo, las teorías van evolucionando, lo que hoy sirve, o sea, lo que servía hace 5 años hoy es obsoleto. Y creo que eso hace que estés con los pies en la tierra en la actualidad y lo que se mueve a nivel tendencias, tanto a nivel emocional, lo que se va descubriendo como a nivel de comunicación y ventas, es fundamental. Creo que es muy importante para que no te quedes atrás y que pasen crisis y pase lo que sea y tú vayas tranquilamente fluyendo igual porque no te has quedado atascada, ¿no? Y creo que es verdad que creo que es un error que comete mucha gente, que es, he aprendido esto, este método me encanta y ya, y me quedo aquí. Entonces, a lo mejor no tanto como yo, que soy muy rata de biblioteca y que está ahí siempre, a lo mejor soy el extremo, pero también quedarse solo con una cosa y no abrir la mente a tal, también te limita a la hora de comunicar tu mensaje muy machacón, ¿no? También, que hay que abrir un poco a comunicar de diferente forma para llegar también a más personas. Esto ya es un poco a nivel, o sea, opinión personal, sí. Claramente opinión personal. Viste que hay partes dentro de un emprendimiento que no nos gustan tanto y que también tenemos que aprender. Yo, sí, por ejemplo, siempre lo remarco, era pésima, o sea, no me llevé contabilidad de por vida en el colegio porque fue un milagro, pero realmente es algo que machaco y trato de aprender, o sea, soy cabeza dura, me cuesta, pero bueno, ¿qué es eso que no te gusta, pero que igual te pones las pilas para aprender? Lo mismo que tú. Mira, debo confesar, después de 8 años sigo haciendo las facturas mal. ¿Por qué? No lo sé. No lo entiendo. No esa negación total. Te lo prometo. Me baila un número, no sé qué. O sea, mi asistente virtual es como, pero a ver, ¿cómo puede pasar esto? Es terrible. O sea, es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. No sé qué tengo en la cabeza o qué, pero lo llevo mal. Lo llevo mal. Eso sí que es verdad. No sé, debo prestar poca atención porque me interesa poco, seguramente. Entonces, pues, en fin. Pero sí, yo también, como tú, la contabilidad regular. Pero, o sea, es importante, ¿no? Para aclarar también a todos los emprendedores, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, esas partes que son, nada, son parte del negocio, pero que hay que estar atento. Totalmente, yo creo que, pues eso, cuando algo se te da muy mal o no te gusta tanto, tienes que saber por lo menos lo básico para poderlo delegar con eficacia, porque si no, lo delegas, pero si la persona tienes que respaldar, ¿no? La persona a la que le encargas algo
no es echarle el marrón y ya está, sino, joder, pues compartir un poco la responsabilidad. Entonces sí, hay que saber de un poco todo y luego focalizarse en tu zona de genio y el resto irlo delegando. No hace falta estar en todo el rato, sino tener el foco, creo que es importante, y a veces también se nos va. Gente que somos muy multipasión y nos gustan muchas cosas, el foco a veces, ¿no? se te pierde si no tienes las parcelas muy claras, dónde invertir tu tiempo, tu dinero y dónde no. Entonces, la contabilidad pues, es de esas partes que, bueno, pues si en cuanto se pueda delegar, pues bien, ¿no? Y ya está. Justo el otro día escuchaba un podcast tuyo que hablabas esto del tema de delegar. ¿Cómo? A ver, porque es algo difícil, ¿no? Cuando uno tiene su propio emprendimiento, ¿no? Como decir, pero bueno, ¿cómo se gestiona el aprender a delegar? Porque es aprender a delegar. Sí, total. Pues mira, a mí me ha costado mucho, la verdad, y luego además te tienes que dar con la persona que sea muy profesional, que te entienda, que os entendáis, que haga las cosas acorde a tus valores, a tus estándares de calidad, y no es fácil eso, ¿eh? Realmente no es nada fácil y hay mucha curva de aprendizaje y muchas personas fallidas y vas ahí como, ¿no? O sea, tiene su cosa realmente. Generalmente, en mi caso particular, desde luego, pero generalmente también es lo que ocurre. Creo que el momento en el que delegar, por supuestísimo, te lo tienes que poder permitir económicamente, está claro, porque hay que pagar a la gente, pero creo que la decisión es o sea, cuando tú coges A, sueltas B. Entonces, si tú tienes todo cogido, si todo es A para ti, hay cosas que estás sacrificando, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no delego la parte de la contabilidad, lo que digo, vale, pues esas horas, más el dolor de cabeza, seguramente, que conlleve todo eso. No entender nada. Claro, hace que pueda dejar de salir a caminar, de estar con mi pareja, de crear contenido para Instagram, que a mí me encanta, de hacer una masterclass, de dar más soporte a mis programas, de cualquier otra cosa. Entonces, a medida que empiezan a aumentar las cosas que quieres hacer, ves que ya no cabe. Y dices, hostia, hay que soltar algo, ¿no? Entonces, es ese punto en el que dices, a lo mejor no lo hace tan bien como yo, que es lo que pensamos, luego es mentira, ¿no? Pero bueno, vale. A lo mejor no lo hace como yo, más bien, pero me compensa que esté hecho y que yo pueda dedicarme a esto, que tengo muchas ganas que hacer, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que dice, es que no tengo tiempo y quiero escribir un libro. Hostia, pues si tienes que soltar algo. Entonces, o lo que menos te guste o donde tu decisión como CEO de tu empresa sea más prescindible, ¿no? De cosas que digas, bueno, pues no te la juegas tanto a nivel empresarial, lo vas delegando, cosas que puedas ir ahí. Entonces, ahí ya tienes el tiempo tanto real como mental. Porque creo que el tiempo mental, ostras, es importante. Porque luego no nos cunde de todas las cosas que tenemos en la cabeza. Entonces, yo eso lo he notado mucho. Cuando vas delegando determinadas cosas y ya en tu cabeza no ocupan porque dices, estará mejor, peor, ya tienes gente con la que confías, ¿no? Y dices, saldrá bien, pues es un gusto, porque tú estás a lo que estás y ya está. Ahora, ¿es un proceso? Sí. Todo siempre. Todo siempre tiene letra pequeña. Siempre tiene letra pequeña y oye, pues nada, ¿qué se le va a hacer? ¿Y cuál es el mayor miedo de Ire Martín? Qué bueno. En cuanto a la empresa, ¿te refieres? Lo que vos quieras. Pues qué buena pregunta. Fíjate, es que ha ido cambiando un montón y el año pasado también cambió mucho porque, bueno, me tuvieron que operar de una cosa que no pasó nada, pero no se sabía, ¿no? Entonces me tuvo casi 5 o 6 meses sin casi trabajar, muy poquito. Entonces en ese momento dices, ¿y si todo lo que he luchado se cae de repente, ¿no? Porque siempre te dicen que intentes hacer todos los procesos de tu empresa para que funcione sin ti. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y efectivamente habían cosas que funcionaban sin que yo estuviese tanto ahí, pero había otras que no. Y yo lo que me di cuenta es que no es tanto el tema económico, porque además el año hemos crecido respecto al año anterior en los últimos 6 meses, lo cual ha sido bastante milagroso, sino un tema más de propósito vital, de decir, joder, tengo que estar sana, tengo que estar bien y tengo que estar bien a todos los niveles, físico, mental, emocional y de todo, para desarrollar todo lo que quiero desarrollar en mi empresa, ¿no? A medio plazo y a largo plazo. Entonces,
no sé si es tanto el miedo, pero seguramente no, sino la preocupación y el foco de tengo que estar al 100% en todo, entonces tengo que cuidarme más, tengo que, todo lo que esté en mi mano, hacerlo para que pues para mí mi empresa es mi vida, es mi sueño totalmente, entonces que no se me corte. Es como, hay que estar con esto. Entonces, sí, o sea, y creo que el año pasado, para todos, el tema de la salud creo que está claro, ¿no? Creo que está bastante claro las prioridades, entonces, pues se ha afianzado más, se ha afianzado mucho más de tengo que priorizarme porque quiero que esto siga, vamos, todo lo que yo exista, pues que mi empresa también. Y relacionado a esto, ¿qué significa para Ire la espiritualidad? Qué buena esta. Uf, pues fíjate, mira, últimamente estoy yo muy regañada con todos los términos. Todo me parece mal. Estoy como muy regañada con todo, porque es verdad que, fíjate, se ha democratizado tanto el conocimiento, lo cual aplaudo de pie, pero hace que cada persona interprete una cosa. Entonces es cierto que espiritualidad para mí puede ser una cosa, para otra persona otra totalmente opuesto, y es muy complicado a veces en conceptos tan abstractos, ¿no? que cabe tantas cosas, hablar de lo mismo. Entonces es más complicado que tu mensaje se comprenda, porque si metes la palabra espiritual, a lo mejor hay alguien que lo dice, pues eso es meditación y no sé qué, otra persona que es más de estar alineado y tirar para adelante y tal, ahora te digo lo que es para mí, ¿eh? no me escabullo. Y para otra persona es algo como mucho más de chamanes y cosas, o cualquier cosa, o una religión, es que hay un montonazo de matices. Para mí lo espiritual es estar alineado con lo que tú quieres a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, más de propósito de vida, ¿no? Como yo lo comprendo, y caminar cada día con eso claro, con ese foco. Para mí es eso, es estar ahí, con las herramientas que considere cada uno, porque hay algunas personas que les va muy bien la meditación, otras que les va muy bien rezar, otras que les va muy bien caminar, otras que les va muy bien bailar, fenomenal. Para mí, en esa definición cabe todo el mundo. Perfecto. ¿Y cuál es la mayor virtud de Ire? Eso, viste que te dicen naturalmente que lo tenés en vos, pero desde que naciste. Pues yo creo que la creatividad, en todos sus escenarios, porque Todos sus matices. creo que eso es lo que une todo, porque creo que hay que ser muy creativo para pensar out of the box, precisamente, ¿no? Para tener un pensamiento más expansivo, donde sales del problema, le das una vuelta y lo ves desde otra perspectiva que te hace resolverlo, desbloquearte. Creo que hay que tener un pensamiento muy abierto y eso la creatividad te lo da. A la hora de comunicar de una forma más fresca, ingeniosa y demás, que el mensaje llegue, la creatividad, por supuestísimo, que es fundamental. Y a la hora de todo el desarrollo emocional, creo que la gente que cree que somos creativas tenemos como la empatía mucho más potenciada, ¿no? Y la intuición se junta un poco ahí. Entonces creo que también lo potencia mucho. Esa parte de intuición, la creatividad lo da bastante, se trabaja mucho y creo que sería el hilo conductor de todo, creo que sería la creatividad aplicada a donde quieras. Y alguien, por ejemplo, que dice, no, yo no soy creativa, ¿se puede aprender a ser creativo? Yo es que considero que todos discutiría con esa persona, preséntamela. Claro, yo creo que conozco personas que dicen, yo no tengo talentos, por ejemplo. Y yo digo, no, sí. Claro, yo creo que todo el mundo es creativo, pero nos hemos cortado mucho nuestra forma. A veces pasa un poco, por eso estoy regañada con los términos. ¿Qué es creatividad? Para alguna persona, la gente que dice no soy creativo, a lo mejor es que piensa que tiene que ser artista, porque relaciona la creatividad con saber pintar, por ejemplo, o saber ser actriz, o tocar un instrumento musical. Entonces es como, yo no soy nada creativo. Vale, pero es que no es eso solo. Ser creativo es muchas otras cosas, pues eso, pensar de una forma determinada, actuar de una forma determinada, tener X ideas, esa empatía, trabajarla, implica muchas cosas. Entonces, yo lo primero que le preguntaría es, ¿quién es para ti creativo? ¿No? ¿Y dónde está esa parte? Y seguramente en su forma de resolución de problemas mismo se va viendo esa creatividad. Porque al final todos negociamos con la vida todos los días y si no tienes esa capacidad de crear, que al final es la creatividad, no existes directamente. 3 libros que son obligatorios para leer. Bueno,
siempre voy a mencionar a Enric Corbera, inevitable. O sea, no, yo iba a decir el tuyo también. Sí, hombre, también el mío. Es verdad que a mí se me ha quedado ya sacado, hace 4 años que lo escribí. Yo tengo pendiente escribir el siguiente, pero bueno, yo espero que este año. A mí me gustó muchísimo Emociones para la vida de Enric Corbera. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dejar ir, ahí le tengo el amarillito aquel, que es Dejar ir de David Hawkins. También. Y, es que hay muchos de epigenética y demás, me gustan muchísimo. La biología de la creencia, que es como un clásico de Bruce Lipton, me gusta mucho. Y la revolución epigenética, emociones en el ADN de las emociones, creo que se llama. Y la autora, no me acuerdo ahora mismo, pero lo tengo que tener aquí. No me acuerdo, y qué lástima, porque ¿cómo se llama? Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro chiquitito y es brutal. Es brutal, las emociones del ADN, o sea, es bestial. Búsquenlo. Me encantan, sí, luego te paso cuál es, que seguro que lo tengo sí, igual existe Google, así que con el título ya lo vamos a sacar, seguro. Sí, eso es bestial. Es bestial. Y este dolor no es el mío, que también me encanta. O sea, bueno, yo soy rata de biblioteca, ya te digo que me gustan un montón ese tipo de libros y La barrera del no. O sea, bueno, me has pedido 3, ya te he dicho 5. Ya me callo. Tendrías que recomendar más libros. Ostras, es que sí, me gustan mucho. Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que quiere emprender, pero en esta situación pandemia, pero realmente es algo que ya no quiere ser su propia jefa o jefe, no se anima, no sabe bien qué camino agarrar? ¿Qué le recomendaría Iri Martín? Pues mira, fíjate que yo he cambiado esta respuesta con los años, porque hace años yo decía todo el mundo puede emprender. Ahora, después de años, pues pienso que no es para todo el mundo. Ahora sí que creo que para todo el mundo puede ser el autoempleo. Entonces, si entiendes emprender como autoempleo, perfecto, sin ningún problema. Si entiendes emprender como crear un impacto pues en las personas con las que trabajas, crear un proyecto más grande, ¿no? que te represente más a ti, ya es otra historia. Y ya para eso hay que tener otra pasta, considero, ¿no? Pero para el autoempleo, creo que además con la pandemia también se ha demostrado mucho, cada uno desde su casa se ha ido gestionando y lo que hay que hacer es aprender a vender, por supuesto, o tener contactos que te faciliten esa llegada de clientes, ¿no? Pero sí, o sea, primero lo que diría es tomar la decisión esa, de si es autoempleo o tal, que te mueve por dentro realmente, y es lícito cualquiera de las dos, oye, fenomenal, pero es importante para no te genere frustraciones. Que yo conozco clientas que estaban muy en emprender y tal, pero realmente lo que querían era un autoempleo. Entonces se han frustrado porque no sentían eso que sentían otras compañeras, ni conseguían lo que otras compañeras, pero es que no es lo que querían, ¿no? Entonces, importante saber qué queremos. ¿Qué vamos a decir? Claro, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso por un lado. Otro, yo considero ponerse plazos a mí me va bien, me va bien mentalmente porque no me presiona tanto. Entonces, yo me pongo X plazos de 6 meses en 6 meses, por ejemplo, y priorizo. ¿Qué es lo que más floja voy? ¿Sé vender? ¿Qué es lo que tengo que ver para que sea viable? No, sí. Pues entonces es lo que primero tengo que invertir, tiempo o dinero, ya sabemos. Siguiente, ¿cómo me van a pagar y demás? Vale, por el siguiente, la plataforma o tal. No, voy poniéndome como ese tipo de objetivos así. Y yo claramente, si lo hubiese tenido, ya lo hubiese hecho claramente, desde el principio es entrar en alguna comunidad con otras personas como yo, que estén o empezando o no, me da igual, pero sí que rodearse de gente que está en la misma escala de pensamiento, aunque de ejecución no, me da igual, pero de pensamiento sí. Ostras, es que eso es impagable, de verdad, porque aparte de ahorrar tiempo. Sí, te sientes más socorrida, más arropada. También tienes un lugar donde preguntar que sepas que te van a contestar lo que te tienen que contestar y no tienes que estar ahí en Google 500.000, porque es que está todo allí, pero ¿quién busca? Es una aguja en un pajar también, ¿no? Entonces, rodearse de determinadas personas que te potencien eso, para mí es fundamental. Y creo que ahora es mucho más fácil porque hay más comunidades y además ahora con la fiebre de las membresías, pues más, y es maravilloso. Pero es verdad que eso hace años no había tanto, había como 4 grupos de Facebook así un poco casposos que tal, y si no encajabas ahí decías, entonces, ¿qué hago? No encajo en este mundo, era mucho más complicado. Entonces, que aprovechen que ahora hay tanto, porque si no es en un sitio es en otro. Entonces ahora es estupendo, que siempre te vas a encontrar como tu tribu, ¿no? Y eso me parece fundamental, porque se crece mucho más rápido también. Sí.
Últimas dos preguntas. La primera, ¿alguna situación, experiencia? Yo creo que se aprende mucho de las experiencias escuchando experiencias de otros. Situaciones que te haya pasado de que no funcionaron las cosas con el cliente y por qué, qué fue lo que pasó, Oh, qué qué buena. rescataste, qué aprendiste, ¿no? Qué buenísima esta. Sí, es que además, vamos, y además yo creo que la gente, o sea, cuando pasa eso, se te queda clavado para siempre. Porque es verdad que yo en mi caso tengo la suerte de que no ha salido rana, por así decirlo, tantas veces, pero es verdad que cuando no han salido bien las cosas, ¡buah!, a mí me has cocido mucho y me ha dolido mucho, ¿no? Porque me lo he tomado muy a nivel personal. O sea, al tener clientes en 1-a-1 de mentorías grandes, no cojo tantos para implicarme mucho, al final te implicas demasiado, ¿no? Entonces creo que uno de los errores que fue en una persona que me estoy acordando ahora fue precisamente eso, implicarte tanto que al final la persona lo confunde con una relación personal y cuando no le sale bien algo, en vez de ir a ti como mentora, va a ti como amiga, en plan, como si, ¿sabes? Claro, entonces al final era peor para esa persona que para mí, porque yo es que en mi trabajo era el mismo. Pero es verdad que si estás como esperando algo, estaba como confundido los roles y creo que es verdad que yo, que soy muy cercana con la gente en general, me ha pasado con 2 personas solo, realmente. O sea que bueno, en 8 años 2 personas está bien. Muy bien, muy bien. Pero es verdad que yo tengo muy claro y muy en cuenta el tema, no tanto de los límites, porque eso está puesto desde el principio, pero que quede clarísimo cuál es la responsabilidad de la mentoría, en este caso, y cuál es la responsabilidad del cliente. Creo que es súper importante y que es verdad que ahora, o sea, ahora lo habría hecho de otra forma. No en el sentido de decir, no me tienes que decir esto, sí me lo tienes que decir, sino empoderar a esa persona de tal forma que no dependiese tanto de mí, ¿no? O filtrar más el cliente para no cogerle. Porque yo ya sé que ese perfil de personas yo no les puedo ayudar. Porque demandan de mí algo que no les puedo dar. No porque sea yo muy guay. Y está bueno poder decir, no, yo esto con vos no puedo. Totalmente, y yo le he dicho a la gente que no le podía ayudar por unas razones o por otras, y en este caso no es porque no me vaya a implicar con ellos, sino porque no nos vamos a comprender el mismo sentido de la responsabilidad. Entonces, no te lo sé transmitir como tú necesitas, ¿no? Porque es un perfil de persona muy concreto. Entonces, es importante, y esto yo lo recomiendo a todo el mundo, que sepan con quién sí y con quién no. Porque tienes delante a alguien que te va a pagar 3.000 euros, 5.000, 1.000, me da igual, por un servicio, y te ha dicho que sí, y quién dice que no, ¿no? Es como, bueno, luego ya veremos, a ver cómo me apaño, pero hay que ser muy íntegro y es muy importante saber con qué perfil no les vas a ayudar. Entonces creo que desde ahí, cuando sabes que sí que les puedes ayudar, es que no hay miedo a la venta ni hay nada, porque tú ya estás viendo en tu cabeza cómo va a ser el proceso. Entonces es maravilloso. Pero eso también te lo da la experiencia, con más perfiles trabajes, pues es más fácil saber con quién sí, con quién no, y más ajustas también, no te llega ese tipo de cliente, pero sí que es verdad que dan mucho aprendizaje también, hombre, por supuestísimo. Sí, y que vos decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pude? Viste, como que un poco, ¿no? Que decís, ¡ah! Sí, te da bronca. Todo se puede reconducir luego, yo siempre soy de reconducirlo y esto se recondujo, ¿no? Pero es verdad que hubo momentos ahí de tensión, algunos momentos, y esto ya te digo que se recondujo, pero aún así pues te hace ver cosas, y es un poco lo que hablábamos al principio, de no ser cabezona y de ir aprendiendo siempre. Y no, pues no, tiene que ser por... No, a ver. Claro, entonces siempre para mí es lo más importante que prime la calidad de lo que hacemos, entonces aprender de las cosas donde meter la pata, cuanto antes mejor. Me parece fundamental. Si no, no crecemos. Entonces, cuanto antes la liemos, mejor. Antes sabremos salir de ahí. Y ahora la contraposición. Esa clienta que dijiste, wow, qué transformación, qué impulso, y que vos decís, nada, me alegra haber podido aportar ese granito de arena, ¿no? Pues muchas. Es que es verdad que es muy difícil quedarme con una, porque es que muchas, y es maravilloso, o sea, es maravilloso. Mira, desde todas 100% de las chicas que vinieron conmigo al retiro empresarial de Ibiza en 2019, o sea, un cambio bestial de gente que a lo mejor no llegaba a fin de mes, que estaba en la ruina, llegar a su facturación ideal en 3 meses, o sea, cosas muy bestias. Pero eso yo no he tenido ningún mérito. Considero que es que
tengo muy buenas clientas que tienen un power brutal, eso es cierto. Entonces, desde eso, y como ese perfil, en muchos, o sea, en todos los programas ha habido personas que han dado, tú misma, que han dado un cambio espectacular y que lo tengo ahí como la pared de los logros de decir, jolín, y además muchas veces lo pienso y digo, la gente que pasa tiempo seguir diciendo, me ha cambiado la vida, yo pienso, joder, es que es muy fuerte escuchar algo así. O sea, realmente es muy fuerte escuchar algo así. Entonces yo me siento muy afortunada por haberlo presenciado, porque yo considero que yo no he hecho nada. O sea, realmente os habré recordado algo que os ha inspirado para que vosotras saquéis lo que tengáis que sacar, pero me hace muy feliz mi trabajo y es verdad que hay mucha gente que ha dado un cambio muy, muy brutal. Estoy recordando mientras te cuento, justo en la última edición del Auto de Vox había una mujer que no salía de la cama, era una depresión brutal, y es que no podía salir de la cama. Y yo me acuerdo que nos veíamos una vez al mes en grupal, ¿no? Y la primera sesión ella estaba, pues eso, en la cama y fatal, y muy deprimida sin saber qué hacer con su vida y demás. Trabajamos eso. En la siguiente sesión estaba con un cabreo, estaba muy conectada con la vida, pero en el otro lado. O sea, salió toda la rabia que estaba reprimiendo, pero salió al otro lado. Había conseguido trabajo, en 12 días de diferencia fue esto, fue brutal. Había conseguido un trabajo en un ayuntamiento que tal, pero le parecía todo mal, pero todo lo que contaba era bueno. Entonces era como que lo había dado al otro lado. Y la siguiente vez que nos vimos ya estaba como en otro equilibrio y es que fue brutal. El último, que es que ha sido ahora en noviembre, yo creo que el más espectacular, más reciente. Joder, es que fue brutal. Además, toda la gente que lo vivimos fue como, esta persona no puede ser la misma que estaba hace 12 días llorando en la cama, es imposible, o sea, es imposible. Y, la verdad es que sí, que al final ves que tiene cambios consigo misma, por supuesto, con su familia, con la gente, y luego encima pues materializa un trabajo, o sea, todo fue muy, muy así, ¿no? Entonces, a mí eso nos impactó mucho a todos los que vimos el proceso y eso fue brutal. Si podés como un clic que cambia y decís, se reconectaron los cables. Totalmente, totalmente. Es que es para vivirlo. O sea, yo entiendo que cuando se cuenta suena como muy intangible, todo es muy así, pero cuando se vive, ostras. Yo que viví el Autos de Vox, creo que nunca lloré tanto en mi vida, pero nunca sané como esa vez. O sea, yo creo que eran lágrimas de sanación, realmente. Y nada, o sea, yo soy de las que digo, me cambió la vida, o sea, porque realmente, pero yo creo que hay que estar preparada para decir, bueno, me pongo en cuerpo, alma, mente, todo para este cambio. No hay marcha atrás. Hay mucha gente que le da miedo, realmente, y es como, ay, ¿qué va a pasar? Porque ven tanto cambio en la gente que es como, uff, y a ver si en el mío va a ser raro. No, hay como mucha responsabilidad y yo lo comprendo y yo siempre os digo que sois unas valientes, absolutamente, porque vais muy a ciegas, aunque confiando, ¿no?, en mí y en el proceso, pero realmente no sabéis lo que os vais a encontrar y joder, o sea, tiene un meritazo espectacular. Yo aprendo de vosotras todo el rato, o sea, de todas las ediciones, que ya casi somos 300, las ediciones que, vamos, las alumnas que han pasado las últimas 7 ediciones, y de cada una aprendo muchísimo, o sea, muchísimo. Bueno, ya tenemos algún chico también, ¿eh? Que también mucho cambio. Última pregunta y ya cerramos. ¿Por qué crees que a los hombres les cuesta más sumarse a este tipo de programas? Porque yo veo como las mujeres como, viste, muy ahí a full, pero hombres como que con todo con las manos. Totalmente. Pues mira, yo creo que hay por 2 razones. Una, no bucean tanto las emociones de nunca, ¿no? Funcionan de otra forma, entonces no han visto la necesidad, porque ellos funcionan más así. No hay tanta reflexión, para bien y para mal, pero no hay tanta reflexión, y entonces ese filtro se lo ahorran. Eso hace que es verdad que ejecutan más, no sé qué tal, van a otro ritmo totalmente diferente al nuestro, que somos más reflexivas, con más tal, ¿no? Entonces entra más el factor emocional y ese factor, y cuando buceas en las emociones te encuentras pues todo y ya pues, se complica un poco la cosa. Entonces, eso es una forma que por supuestísimo es educacional, es cultural
y les han educado para que sean de esa forma y a nosotras nos han educado para que seamos de otra. O sea, nuestro cerebro es exactamente el mismo, pero pues ha habido ese sesgo también de género. Y también, por supuestísimo, hay mucho conflicto con la vulnerabilidad. O sea, mucho conflicto con esto y con no sentirme eso, muy vulnerable en determinados lugares que no puedo controlar, porque al final es como que se desempoderan desde ese lugar, ¿no? Por cómo les han educado. O sea, todos somos víctimas al final y benditos de las circunstancias y eso hace que para unas cosas muy bien, pero para otras no tanto. Entonces sí que hay un poco de conflicto con esa vulnerabilidad y hay ese tema. Pero también te digo que mucha gente es que no lo necesita, porque tiene como esa parte, es que no les está afectando tanto, entonces tiran para adelante y ya está. Entonces, pues oye, maravilla, pues estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó esta entrevista. Realmente creo que véanla toda, de principio a fin. Realmente creo que es una mujer, Ire, de la cual nunca dejas de aprender algo nuevo. Tiene yo creo que esa cabeza, no sé cómo hace para dar tanta sabiduría. Así que millones de gracias. Gracias a ti, que me encanta, se me ha hecho súper corto y nada, feliz de estar contigo aquí.